Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tan temprano, habiendo escuchado a esta maravillosa ponencia de anoche, literalmente muy magistral, de mi amigo y colega, el doctor Lozano. Después un cóctel yo vi con vino y ya estar aquí muy temprano les agradezco muchísimo. En particular quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia, a Nelly, quien me hizo saber de la existencia de esta serie de conferencias hace unos años y involucrarme en eso. Y por supuesto a mi amiga, muy querida amiga, colega, líder en salud global, la doctora Rocío Sáenz, quien no puede estar con nosotros porque está con el presidente. Yo dije que el presidente mata a Felicia. Y ahí está. Yo, esposa del presidente, secretaria Marta Felicia, muchos, pero entonces ella me dijo que no podía estar por la mañana y yo les quería decir que mi agradecimiento es para ella siempre como amiga y como colega. Lamento que no está, pero me ha escuchado en varias ocasiones y creo que estará con ustedes por la tarde. Yo les voy a platicar y me pidieron una hora, pero voy a intentar que sea un poquito más corto para que podemos también charlar, solo que creo que necesito poder cambiar las láminas. ¿Lo tienen que hacer allá? Ok, all right. Primero, ustedes van a ver a lo largo de esta presentación que hay una mezcla de fotografías, una mezcla de anécdota, una mezcla de lo que es la experiencia personal y la advocacy junto con la evidencia. Y eso es porque en particular es algo que llevamos trabajando más o menos 1 año y medio en la Universidad Harvard, en una iniciativa que se llama Living and Learning. ¿Qué pasa cuando alguien que trabaja en salud o en salud global experimenta esa persona o un familiar cercano una enfermedad que puede causar la vida? ¿Cómo nos cambia nuestra capacidad y nuestra forma de trabajar en la salud global? Porque nos vuelve totalmente subjetivos, perdemos la objetividad y nosotros consideramos que si lo analizamos bien, esta pérdida de objetividad nos puede ayudar a entender mejor los sistemas de salud. Entonces pensamos que hay una dualidad entre evidencia y advocacy. No hay una buena traducción al español, advocacia. Y si hay evidencia inspirada por la advocacy y advocacy basado en evidencia, logramos tener mejores proyectos, mejores programas y mejores políticas en todos los sectores de la salud. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación cómo intento yo hacer un enlace entre estas experiencias personales y lo que trabajamos en lo que es salud global. Espero también, siendo una conferencia larga y además con un acento que lamento muchísimo, pero que me ha quedado pegadito y creo que ahí va a estar por toda la vida. Estas fotografías más personales van a ayudar también a que podamos llevar esta plática larga con más ánimo. Y yo sé que están todos muy despiertos porque es apenas por la mañana, pero con la idea de integrarse un poco más en lo que es este cuentito o cuentico, como dirían mis amigos colombianos. ¿Pasamos? Vamos a pasar por 6 partes de esta presentación. Hablando de desafíos en lo que va a ser los años después de 2015 en adelante y de hecho ahora también. La transición de la mujer, avances y retos. La transición epidemiológica y en particular las crónicas. Lo que llamamos la cobertura universal en salud efectiva y el enfoque diagonal para los sistemas de salud. Un ejemplo que es el Seguro Popular en México, donde yo vivo, donde es mi hogar. Y de ahí vamos a entrar en detalle en 2 aspectos específicos que tienen que ver con las crónicas, cáncer de mama, y con la cronicidad, que es el control de dolor y los cuidados paliativos. Y si me permiten, creo que con este calor nada más voy a quitar el saco. ¿Pasamos?
La situación de la mujer. La mujer en el mundo y en particular en nuestra región ha vivido una transición hacia algo que yo considero un gran avance. Ahí lo que estamos viendo son los niveles educativos en todos los países de nuestra región y cómo ha subido muchísimo entre cada uno de los países en más o menos 30 años y en particular en algunos que es Haití y Brasil, El Salvador, Bolivia, algunos otros. ¿Pasamos? Esos son los ya niveles no crecimiento entre 1950 y 2010 y vean cómo ha subido en años de escolaridad, para todas las mujeres de la región, casi todos. ¿Pasamos? A la vez y a la par hemos visto un tremendo aumento en la participación laboral de la mujer. En algunos países ha aumentado casi o más de 300%, en particular en México. Y esto aquí estamos viendo los últimos 40 años. Ese es un cambio fundamental en la mujer, en el logro para ella de poder tener un trabajo pagado. Sabemos que siempre hemos trabajado, pero no siempre en el mercado laboral, como estamos viendo ahorita. Y si lo vemos a través del tiempo y comparamos hombres y mujeres, de hecho la tasa de participación laboral de los hombres, perdóname para los hombres que están acá, pues ha bajado un poquito. Pero la de las mujeres va en aumento. Y por lo mismo muchos de nosotros hablamos de la mujer como el motor, además del corazón, de la economía de nuestros países y de la región. Es lo que está cambiando. Es lo que está empujando lo que puede pasar con nuestras economías. A la vez, y eso es muy importante, no solo estamos viendo a las mujeres entrando a trabajos mal pagados o no como profesionistas. Ese es el caso de México. Hemos visto un aumento considerable en la participación de la mujer en ingeniería, en lo que es arquitecta, ser abogadas y en particular médicos. Como muchos de ustedes saben, ya la mayor parte de los estudiantes de medicina en prácticamente todos los países de la región y de hecho en el mundo son mujeres. ¿Pasamos? Pero además, estamos aumentando nuestra participación en la toma de decisiones y en el liderazgo. Eso es Costa Rica y México. Estamos hablando de mujeres electas en parlamentos nacionales y mujeres alcaldesas. Pues estamos en un país donde la ministra y la presidenta de la Caja son mujeres. Estamos viendo también mujeres presidentas. Tenemos una mujer secretaria por primera vez. Yo creo primera vez en la historia de la Secretaría de Salud de México. Sí estamos participando cada vez más en lo que es la toma de decisiones. Pero a la vez eso representa un reto tremendo para nosotros y como van a ver también para la sociedad y para los sistemas de salud. Es lo que llamamos la doble o la triple jornada. Para Costa Rica solo contamos con datos ahorita para la jornada laboral, que es el azul, y la jornada de trabajo en el hogar, que es lo rojo. En México lo que estamos añadiendo en base de encuestas de uso de tiempo es el tiempo que invierte la mujer en el cuidado de la salud. El qué hacer en la casa que tiene que ver con la salud de ella y en particular la salud de los demás. Y vean que a los hombres otra vez, estamos nosotros las mujeres invirtiendo a la semana más horas que los hombres en lo que uno puede considerar el trabajo, pero eso no es necesariamente bueno, o sea, yo lo puedo decir con mucho orgullo, pero no es bueno que yo no dormí anoche preparando la presentación de hoy, por ejemplo. Eso no es bueno ni para la salud de nadie y ciertamente no para la salud mía. Pero dedicación a lo que es nuestro doble o triple rol, sí de nuevo representa ser motor de cambio. ¿Estamos? Tenemos una investigación que está bajo consideración en Lancet, entonces les pido por favor no compartir esos datos, que es parte de la Comisión Mujer y Salud que dirige la doctora Ana Langer. Y lo que hicimos fue analizar en el caso, esos son datos de México y de Perú, el valor económico del trabajo remunerado y no remunerado que dedican las mujeres a la salud.
Nadie había realmente cuantificado el valor de eso antes. Hay una serie de va y viene con los números, las estimaciones fueron muy complejas, pero como me gusta decir, la neta es que cuando sumamos todas estas horas y lo valoramos en términos de dinero, hay una proporción de inversión en la salud que nunca ha sido contabilizado. O sea, cuando nosotros hablamos de que un país invierte 5 o 6% del PIB, en la salud, eso no incluye el valor de todas estas horas no remuneradas que dedican en particular, pero no únicamente las mujeres. Y cuando lo sumamos y hacemos todo lo que es la cuantificación a nivel mundial, llega un número increíblemente grande para nosotros, sorprendidamente grande, que es más o menos 3.6% del PIB mundial, que es un número verdaderamente enorme. Y eso es un estimado muy conservador, porque no toma en cuenta todo lo que invertimos en la prevención de la enfermedad. Agua limpio, en muchos países donde la mujer tiene que caminar horas para conseguir agua, ¿no? Tener una casa y un piso limpio, preparar comida que es saludable, nada de eso está dentro de estos estimados. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que si fuéramos a poder cuantificar todo el valor de este trabajo no remunerado, sería un sector de la economía en sí muy importante. ¿Pasamos? Pero claramente gran parte de lo que está empujando eso es que las mujeres invierten en el cuidado de sus seres queridos y a veces no tan queridos en el hogar. Perdón. Pues sí, la verdad que sí. Que invertimos todas estas horas y con las enfermedades crónicas va a haber cada vez más demanda para esta inversión de tiempo. Y no podemos seguir pensando que las mujeres que a la vez ya con años de educación y con capacidad de ejercer profesiones y necesidad y posibilidad de participar en el mercado laboral, pues vamos a seguir dedicando gratuitamente todo ese tiempo al cuidado de los demás. Y aquí entramos en lo que es esta presión de la transición epidemiológica y las crónicas. Saco esto de una serie en Lancet, es un pequeño recuento de algo que escribió Julio Frank y Richard Horton. Y aprovecho también para decirles que Julio quiso estar con ustedes y no pudo. Como van a ver en el momento, sé exactamente por qué. Está cuidando sus deberes al frente de la Escuela de Salud Pública de Harvard y tenía que estar en Boston esta semana, pero a la vez es muy difícil para nosotros viajar al mismo tiempo porque alguien tiene también que estar ahí ofreciendo este apoyo en cuidar también a nuestra hija chiquita que van a conocer en un momentito. Entonces traigo hacia y para ustedes también algunos de sus ideas, en este caso con Richard Horton, donde lo que ellos escribieron es cómo las enfermedades no transmisibles, incluyendo por supuesto la salud mental, en general ha sido olvidado. Eso significa una presión tremenda para los sistemas de salud y para los tomadores de decisiones. Con lo que yo les acabo de decir, lo que vamos a estar viendo también es lo que eso representa como presión para las mujeres. ¿Pasamos? También representa un riesgo y un costo, una amenaza para las economías del mundo. Esos son datos de Davos, del World Economic Forum. El tabaco representa una pérdida de 3.6% del PIB mundial al año. Pero también han calificado a las enfermedades no transmisibles como uno de los riesgos mayores para los sistemas de salud del mundo. ¿Pasamos? Y en nuestra América Latina estamos viendo y viviendo este cambio como un cambio profundo y muy rápido. La transición demográfica está pasando en unas pocas décadas, pero lo mismo pasó en los países de Europa, por ejemplo, en 200 años. Entonces son cambios, revoluciones que tienen que enfrentar la sociedad y los sistemas de salud.
Y allí claramente se ve también esta inversión en los datos entre 1980 y 2010 que lleva a las enfermedades no transmisibles que tienden a ser las crónicas, ahorita van a ver que no es siempre así, pero que tienden a ser las crónicas, a representar más del 70% de ese caso es la mortalidad. ¿Pasamos? Aquí trazamos a nivel mundial, básicamente esos son datos del doctor Lozano y de su grupo en México y también en Seattle. Y vemos a América Latina a la mitad. Con esto, hablando de avisas, de esos datos son 62% las enfermedades no transmisibles. El doctor Lozano va a poder digerir y a platicar con ustedes más de esos datos. Eso es lo que sacamos de lo que está disponible en las bases de datos en la web. Pero una forma de entender estos números grandes es ver cómo ha habido cambios en las principales causas de mortalidad. Aquí estamos con las mujeres de América Latina, las mujeres adultas de 15 a 49 años. En 1990, ¿dónde estaban muertes maternas? ¿Y cómo bajó? Para 2010. Y si pensamos en avisas, número 1 es depresión, sin cambio, y maternas bajó de 4 a 18, según este corte de datos. ¿Pasamos? Que también hicimos, y eso agradezco mucho al trabajo de mi equipo y mis colegas Héctor Ariola y Oscar Méndez en la Fundación Mexicana para la Salud. Aquí estamos trazando dos enfermedades, cáncer de mama y la situación de dificultades con la mortalidad materna en diferentes países, básicamente por nivel del PIB. Y lo que quiero es que síguenlo por acá y regresenle por acá. Que hoy día en Chile, Costa Rica, de hecho también en México, cáncer de mama figura entre las principales causas y dificultades en el momento de dar a luz ni figuran entre los primeros 10 en el caso de Chile y Costa Rica. Pero la situación es compleja porque no es así obviamente en los países más pobres como es Haití, Bolivia e incluso Perú. ¿Pasamos? Entonces todo eso refleja la transición epidemiológica, pero para mí una de las mejores formas de entender esta transición epidemiológica es a través del llamado transición del cáncer. Como ustedes saben, en caso de cáncer de la mujer, básicamente hay dos primordiales. Uno es cáncer de cervix y uno es cáncer de mama. Ambos afectan nuestra salud reproductiva y productiva. Pero cáncer de mama hasta ahorita se considera como una enfermedad no transmisible. No sabemos cómo prevenirlo. Solo detección temprana. Y cáncer de cervix, uno de los hallazgos más importantes que yo creo que hemos visto en la salud en las últimas décadas, ya sabemos que viene de una infección y que se puede básicamente prevenir con una vacuna y que además se puede detectar básicamente antes de que llegue a ser una malignidad en fases premalignas. Entonces, esto también refleja la transición epidemiológica, como van a ver en los datos. Los pobres siguen viviendo, sufriendo y muriendo de las enfermedades asociadas a la infección como el cáncer de cervix. Las mujeres ricas a las enfermedades como cáncer de mama no transmisibles. Las mujeres pobres también a los transmisibles. Entonces, la neta otra vez es una mujer pobre enfrenta doble reto. Una mujer rica está mucho más expuesta a la no transmisible. Esos son datos que reflejan esa transición para México y para Costa Rica. Para Costa Rica, la serie que tenemos es de 1980 hasta 2002 en este caso. Tenemos hasta 2010 y sigue la misma tendencia. Y para México, gracias al doctor Lozano, quien me regaló estos datos en un momento muy difícil. Van a ver ahorita por qué lo digo. Entre 1955 y 2010. Hay varias cosas que quiero que saquen de estas láminas, de esta lámina. Azul es cervix y rosa es mama. Entonces, primero, vean cómo ha bajado la tasa de mortalidad en cáncer de cervix. Podemos debatir aquí el por qué. Yo creo que hay un debate ahí del por qué. Pero nuevamente la neta es que bajó de 16 a menos de 8. Y cáncer de mama o ha ido subiendo o se ha pegado
en un solo nivel. Entonces, a partir de 2006, más mujeres mexicanas se mueren de cáncer de mama que de cáncer de cervix. En el caso de Costa Rica, esta inversión pasó bastante antes, alrededor de 1985. ¿Pasamos? Pero eso es México. Diferentes estados, Distrito Federal y Nuevo León son estados ricos y Puebla y Oaxaca son estados más pobres. Y ahí ven lo que es el proceso de transición, yo creo que muy claramente. En los estados más pobres sigue siendo el caso que más mujeres se mueren de la enfermedad prevenible asociado a la infección que es cáncer de cervix. Pero ya en los estados más ricos y desde hace 20 años, si no más, deberíamos habernos dado cuenta de que las mujeres estaban enfrentando más cáncer de mama que cáncer de cervix. Entonces, ¿qué implica para un tomador de decisión para el sistema de salud de México? Tenemos un doble reto. Una enfermedad muy asociada, muy concentrado entre los pobres y a la vez el otro que está en crecimiento. Y les puedo mostrar lo mismo a nivel mundial. Cáncer de cervix está llegando a ser un cáncer de las mujeres pobres y cáncer de mama de todas las mujeres. Está bien. Pero eso nos llevó a pensar en la trayectoria de la enfermedad. Y estos números intencionalmente son un poco complejos. Esto traza las razones por las cuales las mujeres están muriendo en los países en vías de desarrollo. Tenemos una muy buena noticia. Hay un descenso de entre 291 y 293 mil en cuanto a mortalidad materna en 30 años. La fuente es lo que varía en cuanto a estos 2,000 casos. Pero si pensamos en las enfermedades consideradas en sí no transmisibles, diabetes, cervix y mama, la suma es mucho más que 291. Dependiendo de qué base usamos, la base de la OMS o la base de IHME, la suma de esas enfermedades es entre 373 y 465 mil muertes al año. Pero, ¿cuál es el mensaje detrás de estos números? El mensaje no es, y aquí podemos pasar, el mensaje no es dejar de trabajar en reducir el número de mujeres que se mueren en el momento, pasamos por favor, en el momento de dar a luz. Eso sí es uno de los días de mayor riesgo para nosotros y tenemos que seguir batallando para que este número siga en descenso. Pero enfrentamos ya una serie de nuevos retos. Lo que yo quiero decirles es invertir en salvar la vida de una mujer en el momento del parto y dejarla morir de un cáncer de cervix o de un cáncer de mama un par de años después, dejando niños chicos vivos, es una muy mala inversión. Pero además es éticamente muy problemático. Y aquí viene una primera parte de lo que les dije que es la anécdota o la parte personal. Y es algo que solo he compartido una vez en público. Mi historia, de hecho, es una mujer que sobrevivió una hemorragia en el parto en México, que en cualquier hospital fuera del DF con cualquier otro médico, yo hubiese o perdido el útero o muerto. Segundo, logré adoptar, porque ya no pude tener más niños, esa chiquitita que está ahí, que ya tiene 10 años. Logré pasar por una detección de un precáncer y logré seguir aquí con ustedes después de detectarme con cáncer de mama. Entonces, yo en los últimos 30 años, cuando lo pienso un poquito más, he vivido todas estas transiciones, y todos en México, de hecho. Y me siento muy afortunada. Pero imagínense si me hubiesen salvado la vida ese día de la hemorragia, pero no me hubiesen ayudado con mi cáncer de mama. ¿Se vale? No creo. Pero eso sí es un gran reto y eso para mí habla de ciclo de vida. Sin embargo, nuestros sistemas de salud y de hecho la salud global sigue muy metido en un enfoque problemático, una dicotomía, de hecho 2 dicotomías falsas. Uno, esta idea de que hay enfermedades no transmisibles y transmisibles y que además son crónicas o son agudas.
Lo que estamos viendo allí en este 2x2 que trabajamos con Julio Frank, con George Lane, con Peter Piot y otro, demuestra que así no es, especialmente con la ciencia. Enfermedades transmisibles asociados a infección que eran agudas, sentencia de muerte, ya son crónicas, VIH-Sida. Enfermedades que pensamos que eran no transmisibles y crónicas, cáncer de cervix, hoy día sabemos que es una enfermedad asociada a una infección y que la podemos prevenir. Y no es solo cáncer. Yo de hecho puedo hacer mover muchas diferentes enfermedades de si su origen es un problema de una infección, incluyendo cosas como la ceguera a veces, y cómo se vuelven enfermedades crónicas. Entonces nuestros sistemas de salud tienen que agarrar la onda y empezar a pensar en enfermedades crónicas y dejar de pensar en enfermedades específicas y no pensar en mejorar el sistema de salud en su conjunto. ¿Pasamos? Y eso es donde entra la idea de cobertura universal efectiva, y de la idea del enfoque diagonal. ¿Pasamos? Hoy día se define la cobertura universal en salud. Así que todas las personas deberán obtener los servicios de salud que requieren, que necesitan, hablando de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación o sobrevida y cuidados paliativos, sin riesgo de empobrecimiento. Yo subrayé intencionalmente rehabilitación y cuidados paliativos porque es recién esta adición a lo que es la definición. Y todo eso lo tienen que lograr en el muy difícil contexto de una rápida y compleja transición epidemiológica y en el marco de sistemas de salud fragmentados. Y lamentablemente, como les dije, los sistemas de salud siguen pensando en modelos episódicos en vez de crónicas, en vez de un ciclo de vida de las personas. Nosotros escribimos un artículo, el doctor Lozano lo mencionó ayer, que se habla de The Quest, que de hecho es difícil traducir la Quest, el anhelo que buscamos en cobertura universal. Y hablamos de esas 3 etapas: legal, acceso a un paquete integral explícito con protección financiera y después cobertura efectiva y protección financiera efectiva. Y eso yo creo que es un poco distinto a lo que se ha hablado en el pasado. Cuando uno piensa en el famoso, esta caja que desarrollaron para el Informe Mundial de la Salud, que ha revolucionado la forma en que podemos dibujar la cobertura universal, gracias a David Evans y otros, pensamos en 3 dimensiones. Yo considero que cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, deberíamos de estar ya pensando en una 4ª dimensión. Y no necesariamente la 4ª tiene que estar por un lado, solo que no puedo yo dibujar en 4 aquí. Pero quisiéramos pensar en cubrir población, quisiéramos pensar en el paquete o las enfermedades en la parte vertical, pero también quisiéramos pensar en la profundidad, que son las intervenciones que incluimos, y la calidad o la profundidad del paquete. En otras palabras, decir, cubro cáncer de mama, pero solo invertir en detección temprana y no en tratamiento, no es cobertura universal en salud. Pagar tratamiento y no ofrecer cuidados paliativos, para mí ya no es cobertura universal en salud. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Entonces, cobertura universal efectiva, beneficiarios, uno piensa primero en los grupos vulnerables y va extendiéndose a toda la población. En cuanto al paquete, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Beneficios explícitos, tiene que ser integral, explicitarlo, costo efectivo, proactivo, batallando contra las desequidades y de calidad. Protección financiera, y ya vamos a añadir integrado por ciclo de vida, y yo voy a platicar con ustedes de la parte de cronicidad. ¿Qué significa cronicidad con una enfermedad como cáncer de mama? O podría haber trabajado con cualquiera. Prevención primaria. Sabemos que no deberíamos de fumar, que deberíamos de mantener el peso, hacer ejercicio, etc. Prevención secundaria, detección temprana. El diagnóstico, el tratamiento, el proceso
de atención a sobrevida, rehabilitación y los cuidados paliativos. Suma todo eso y tienes cobertura efectiva con protección financiera efectiva. ¿Pasamos? Un sistema de salud con cobertura universal debería de tener una rectoría fuerte, un paquete financiero bien pensado. La prestación tiene que estar funcionando y tiene que tener recursos humanos y evidencia. Esas son las 4 funciones de un sistema de salud para mí. Entonces ya lo que vamos a hacer es pensar en cómo un sistema de salud tiene que enfrentar una enfermedad crónica. ¿Pasamos? Y se vuelve mucho más complejo. Normalmente pensamos en una enfermedad X y que hay que pensar en rectoría, financiamiento, prestación y generación de recursos humanos y evidencia. Con las crónicas hay que pensar el continuo. Y si falla una parte, toda mi inversión en otra parte se va a ver afectada negativamente. Si yo invierto en tratamiento del cáncer, pero no en detección temprana, el costo es mucho más alto por año de vida salvado que si invierto en tratamiento y en detección temprana. ¿Pasamos? Pero ¿cómo se nos ocurre este tipo de enredo para un tomador de decisión? Y eso es la parte otra vez más personal. Julio y yo vivimos el cáncer de mama juntos. Él, si estuviese allí, les diría que una cosa es ser líder de un sistema de salud, fue secretario de Salud de México por 6 años. Otra cosa es estudiar un sistema de salud. Pero cuando tienes que vivir un sistema de salud, buscando moverte entre el diagnóstico, buscar el tratamiento, preocuparte por el seguro, aún teniendo un seguro privado, pensar en las secuelas y retos de sobrevida que nadie quiere entender y manejar el miedo de si vas a salir adelante o no y cómo vas a cuidar a la familia, pues eso te da una idea muy, muy fina de lo que es el diseño de un sistema de salud. Y yo creo que lo que hemos hecho, yo trabajando un poco con él, es intentar entender este enredo que es vivir o navegar un sistema de salud con una enfermedad crónica, con el lente de haber estudiado estas enfermedades en estos sistemas de salud. Entonces, cuando uno piensa en sistemas que no funcionan y piensa en enfermedades y iniciativas horizontales, esa es nuestra forma de pensar lo que hay que evitar. Uno definitivamente no quiere atomizado, segmentado, vertical y horizontalmente. Tampoco quisiéramos lo generalizado, que tiene segmentación vertical e integración horizontal. Pero tampoco funciona lo que muchas veces tenemos, donde intentas la integración vertical, pero no pensamos en lo horizontal. Eso fue más o menos el caso de SIDA, ¿no? Uno tiene que pensar en este modelo completamente integrado. ¿Pasamos? El enfoque diagonal nos ayuda mucho, por lo menos en buscar intervenciones que ofrecen estas oportunidades. Y la idea del enfoque diagonal que originalmente propuso otro mexicano, Jaime Sepúlveda, y que hemos ido trabajando en particular en el tema de cáncer, es que en lugar de enfocarse en una enfermedad o en lo vertical o en lo sistémico y horizontal, pensar en las dos cosas, pensar en las sinergias. Y cuando uno busca intervenciones diagonales, uno logra algo muy particular, porque generalmente tienen externalidades positivas. O sea, que el resultado es más que la suma de las partes. Y ahorita les doy 2 ejemplos. ¿Pasamos? Aquí el cómo. Uno puede integrar en plataformas existentes información, educación y hasta intervenciones para cánceres. Cáncer de mama más difícil, cáncer de cervix claramente. Y uno puede usar plataformas como proyectos y programas contra la pobreza, como proyectos y programas para salud materno-infantil, y estos ya existen en nuestros países. Y hemos visto cómo podemos integrar en estos programas, lo hicimos en México con oportunidades y cáncer de mama, información y casi no cuesta. No hay que hacer un programa paralelo, hay que aprovechar plataformas. Siguiente. Pero resulta que para mí el mejor ejemplo de
una intervención diagonal es el control de dolor y cuidados paliativos, por varias razones. En primer lugar, cuando uno logra batallar contra los obstáculos que existen, que son más que nada regulación. Si yo busco batallar para que un paciente con cáncer tenga acceso a opiáceos, eso también ya implica acceso para todos los demás pacientes que lo necesitan. Pero también fortalece la plataforma de la cirugía. Entonces, créanme, van a ver datos ahorita, que hay muchas personas en este mundo que se despiertan después de una cirugía, después de una mastectomía, por ejemplo, sin acceso al adecuado control del dolor, a veces con nada más que Tylenol. Tenemos niños en el mundo con esta situación también. Pero esto, si lo solucionamos para una enfermedad, lo solucionamos para todo. Entonces, implica una serie de externalidades positivas. Y además lo podemos diagonalizar. Podemos lograr meter lo que son cuidados paliativos en sistemas nacionales de financiamiento y de prestación, si pensamos creativamente. Pasamos, por favor. Poco de información sobre el Seguro Popular en México. Estos son los resultados que publicaron, no nosotros, de hecho Lancet, Richard Horton y otros, en 2012, cuando México logró la cobertura universal en cuanto a la afiliación de toda la población en 2012. Y todos, y yo creo que siguen siendo el caso, hablamos o hablaron o hablan del caso de México como un éxito en la búsqueda de la cobertura universal. Y yo fui la primera autora en algunos de estos documentos y ahorita les comparto los resultados. Y eso fue 2012. Mi reflexión desde 2012 ha sido sobre qué tan difícil es llegar de lo que llamamos cobertura universal en salud a cobertura universal efectiva. Pasamos. Demostramos un incremento en la cobertura muy impresionante. Demostramos que mejoró la protección financiera, bajó considerablemente los gastos catastróficos y empobrecedores y se redujo los desequilibrios financieros entre los asegurados y los antes no asegurados. ¿Pasamos? Y mostramos, y estos son, hay varios estudios, uno por Jaime Sepúlveda y otros, cómo a través de décadas el sistema de salud de México había evolucionado en 4 etapas de reforma en lograr la cobertura universal. ¿Pasamos? Y cuando llegamos a 2003, en este proceso histórico, llegamos a una situación en México donde la mitad de la población no tenía acceso a la protección financiera en salud. Por una simple razón, no tenían trabajos asalariados, ni siquiera el sector informal no formal. Es que no trabajaban para una empresa que les ofrecía un salario, porque también teníamos médicos independientes, abogados, taxistas y muchos otros sin acceso a la seguridad social. Y México decidió, en particular el presidente Fox, que eso no era aceptable, que el derecho a la salud y la protección de la salud es un derecho de los residentes del país y de los ciudadanos y no tiene que ver con el lugar del trabajo. Una decisión fundamental en cuanto a derechos y ética. Y se genera el Seguro Popular. Y el Seguro Popular básicamente busca destruir este muro que había entre los no asalariados y los salariados y a través del tiempo garantizar a más de 50 millones de personas el acceso a la protección financiera en salud. Yo tuve la gran oportunidad de acompañar como economista voluntaria a mi marido, a Julio Frank, mientras él desarrollaba esta reforma y a expertos como el doctor Lozano, quien generó todos los datos epidemiológicos y mucho más, la base de datos para el seguimiento de esta reforma. ¿Pasamos? Y es una reforma muy fina y para mí es un ejemplo de lo diagonal, porque buscaba en 10 años cubrir desde los pobres hasta los ricos, ¿no? Con un plan de apertura financiera presupuestal que fue muy protegido legislativamente, pero también por la población que quiere mucho este proyecto, que a pesar de crisis financiera, que a pesar de H1N1, a pesar de la violencia, se llegó a la cobertura de la afiliación completa que hoy día es más de 56 millones.
Pero además, el paquete de beneficios expandió y eso es muy importante, porque realmente decir cobertura universal en salud con un paquete muy poco profundo es solo empezar con cobertura universal en salud. Hay que ir con la expansión del paquete y un paquete explícito. Y este cuadro tiene como que huecos, porque la verdad para mí, ya que lo pienso bien, nunca vamos a lograr cubrir todo. Aún dejamos por fuera lo que no deberíamos de cubrir, pero hay nuevos descubrimientos, hay nuevas enfermedades, hay crecimiento poblacional. La cobertura universal es también un anhelo. Y así debería de ser. Siempre estamos buscando mejorar y cubrir más y mejor. ¿Pasamos? Pero ese es el crecimiento a través de los años del paquete del Seguro Popular, incluyendo el Fondo de Gastos Catastróficos, donde fueron añadiendo diferentes enfermedades. ¿Pasamos? Y eso es más o menos como se traza. Desde 2004 con VIH-Sida, 2005 cáncer cervicuterino, 2006 leucemia linfoblástica aguda en niños, 2007 el año que yo fui diagnosticada, cáncer de mama, etc. Y sigue creciendo dependiendo de la apertura presupuestal que tenemos. ¿Cómo demostramos la eficacia? Y eso ha sido una lección muy importante en cuanto a la política pública. Yo creo que los mexicanos tomaron el Seguro Popular como suyo cuando se dieron con la idea de que niños con cáncer iban a tener cobertura. Eso fue un mensaje, un momento decisivo. Lo podemos trazar con datos también, porque se cuidó mucho hacer una evaluación formal del programa. Y datos en los hospitales, esos son del Instituto Nacional de Cancerología, que demuestra, regresamos un momento por favor, dos para atrás, uno más, gracias, que en 2005 llegaban 600 pacientes con cáncer de mama y 200 de ellas, la tercera parte, salió del tratamiento por falta de dinero. Y para 2010 tenían 900 pacientes y solo 10 que habían salido. Pero nuevamente, ya pueden pasar, es el rostro humano lo que muestra el éxito para mí. Pasamos, por favor, de esta política pública. Primero, el caso, mano izquierda, para ustedes, de Abish. Abish fue diagnosticada a los 23 años, ella misma, habiendo perdido a su mamá 2 años antes en nuestro seguro social de la misma enfermedad en Estados Unidos. Está viviendo legalmente en Boston y trabajando como au pair. La convencen que no está asegurada para el cáncer, pierde su visa y pierde toda protección financiera para su enfermedad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ella regresa a México y ante su increíble miedo de tener que pedir a su papá empobrecerse por su enfermedad, le podemos decir no. Pisando terreno mexicano, tiene seguro popular y todo su tratamiento ha sido cubierto, incluyendo el Herceptin. Estados Unidos, no, pero hay una elección allá. Y soy canadiense de nacimiento, entonces me encanta esta lección sobre nuestro amigo del norte, que por cierto está cambiando. Pero la otra es doña Guillermina, que también es importante como caso. Yo conocí a doña Guillermina en una sala de quimioterapias en Guadalajara, Jalisco. Y entré y ella me contó, pues es que tuve una recaída. Para los que no lo saben, cáncer de mama tratada, recaída, muy, muy mal pronóstico. O sea, muy malas noticias. Y ella traía una sonrisa y me dijo, pero esta vez estoy mucho más contenta. Y dije, pues, ¿por qué? Porque sabes de qué se trata. No, me dice, ¿qué pasa? Es la primera vez yo empobrecí a mis hijos porque tuvieron que vender sus negocios para pagar mi tratamiento. Pero ya con mi recaída tengo seguro popular. Entonces todo está pagado. Yo soy mujer independiente. Yo puedo lograr el financiamiento de mi tratamiento. ¿Pasamos? Pero dicho todo lo anterior, yo aludía a la idea de que sí hay una serie de retos cuando uno piensa a profundidad y rasca al fondo lo que es cobertura universal, aún en una situación como es nuestro México, donde sí puedo decir que cualquier mujer diagnosticada tendrá el derecho al mismo tratamiento que recibí yo, que fue el caso, por ejemplo, de Abish. Pasamos. Me tuve que hacer la pregunta,
del por qué, teniendo protección financiera para el tratamiento, por qué seguimos perdiendo tantas mujeres. Es la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes y traza perfectamente y muy desafortunadamente la pobreza del país. La detección tardía es mucho más común, mucho más probable en los estados del sur, que son pobres que los estados del norte, y mucho más común entre las poblaciones y las mujeres más pobres que las más ricas. Y pues mi pregunta era, ¿ya tenemos seguro popular? ¿Por qué sigue pasando eso? Y empezamos a analizar cómo trazábamos la cobertura de una crónica, desde la prevención hasta la sobrevida. Y vimos una serie de huecos. Cuando yo intento dibujar la cobertura, tenemos dificultades. ¿Pasamos? Y ahí nuevamente es la idea que hay que vivir el sistema para realmente entender dónde están estos huecos, en particular con la prestación. Hay que vivir muchas quimioterapias, hay que vivir muchas cirugías y hay que darse cuenta de qué parte del tratamiento puede pasar en primer o segundo nivel de atención y no en tercer nivel. ¿Pasamos? El diseño, la arquitectura financiera de nuestra reforma, hecho por Julio, tengo que decir, yo creo que es muy elegante y muy precisa. Y muy correctamente separa los bienes de la salud entre los bienes públicos y servicios a la persona. Y genera fondos específicos, como es el fondo de gasto catastrófico. El problema es que hoy día, con nuevas tecnologías, con nuevos descubrimientos, los pacientes pueden y deben de tener la capacidad de moverse entre diferentes niveles de atención, pero no pueden porque el financiamiento está amarrado a un nivel específico. Entonces no tenemos la flexibilidad de hacer que el financiamiento se mueve con la paciente crónica, con la paciente cuando ya termine su tratamiento o con la detección temprana. ¿Pasamos? Esa es otra forma de dibujar la cobertura universal en salud. Y tenemos, yo creo que si cliqueas van a salir 3 flechitas. Gracias. Entonces tenemos la parte que es salud pública para todos. Tenemos el paquete de servicios esenciales que tiene que seguir creciendo verticalmente y horizontalmente. Y tenemos el fondo de gastos catastróficos que tiene que ser agregado porque hay que agregar poblaciones y fondos. Pero la verdad es que necesitamos una posibilidad de mover fondos y personas por detección temprana y también por supervivencia y por cuidados paliativos. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Este tipo de mapeo, lo que quiero decirles es que lo podemos hacer para diferentes países. Eso es cáncer de mama para algunos países de la región. Solo empezamos porque no tenemos toda la información, pero es mucho más complejo cuando uno intenta trazar una enfermedad por todo un sistema y ver qué está cubierto y qué no está cubierto. ¿Pasamos? Y prometí platicar con ustedes un momento de las intervenciones diagonales. Pues obviamente una de las razones por la cual estamos perdiendo tantas mujeres es detección temprana. Y estamos precisamente en esta situación, inviertes en tratamiento y sin salvar las vidas de las personas. Y no pude entender exactamente cuál era el problema hasta conocer a esta mujer en un hospital más o menos a 2 horas de donde yo fui diagnosticada. Es un hospital de segundo nivel, un hospital de salud materno-infantil y por lo mismo no tiene seguro popular para cáncer. Entonces, 2 lecciones ahí. Uno, ella estaba pagando por su quimio porque era mejor para ella pagar ahí que viajar al DF. Pero por más que he intentado durante años, no puedo hacer que nuestro hospital en DF, el ENCAN, mande medicamentos y trabaja con este hospitalito en Cuernavaca para atender a estas mujeres. Sin embargo, las mujeres sí se están atendiendo. Y lo otro es, esta mujer tenía oportunidades, tenía acceso a lo básico en salud, tenía acceso a toda la información en primer nivel de atención que ofrece el Sistema de Salud de México. Y sin embargo, llegó ahí con un tumor tamaño de una toronja. De hecho, yo pensé que estaba mastectomizada porque un lado era muchísimo más grande que el otro. Y finalmente llegó ni siquiera por eso, llegó porque no podía mover su brazo.
Entonces yo tuve que hacerme la pregunta de cómo había pasado eso entre las enfermeras, los médicos, los promotores, etcétera. ¿Cómo? O sea, mi hija, la chiquita que vieron allá, que en aquel entonces tenía 6 años, pudo haber hecho mejor trabajo en diagnosticar a esta mujer a tiempo que todo nuestro sistema de salud. Y vamos a pensar que había varias cosas. Uno, el estigma de discriminación y el machismo, que no voy a trabajar ahorita con ustedes, pero sí es tema que venimos trabajando. Pero el otro es la falta de capacitación en primer nivel de atención. ¿Pasamos? Y por eso arrancamos un proyecto que es un proyecto que busca hacer uso de todo este primer nivel, incluyendo las promotoras. Implica hasta entrenarlos y capacitarlas en lo que es exploración clínica de mama. Lo mismo que tenemos que hacer para muchas de las crónicas. Nuestros promotores y primer nivel pueden hacer mucho más de lo que están haciendo en este momento. Generamos un curso gracias a mi amiga y colega, la doctora Magaña, quien va a estar compartiendo con ustedes en este recinto hoy y mañana seguramente, y evaluamos esta intervención. Y lo que vimos, esos son solo los resultados para las promotoras, publicados recientemente en The Oncologist. El punto es que los resultados demuestran que una promotora puede aprender cómo manejar y detectar el cáncer de mama, cómo apoyar en el proceso de tratamiento y el proceso de sobrevida, aún las promotoras comunitarias, y que estos conocimientos se les quedan 3 o 6 meses después de la intervención. ¿Pasamos? Hemos ya capacitado a miles. Ahorita estamos intentando capacitar a 32,000 médicos y enfermeras en el Seguro Social. Y el reto, de hecho, que enfrentamos, que van a ver ahorita, es cómo llegar a apoyar con la supervivencia, que es la siguiente etapa. Pasamos. Pero esta de la supervivencia es menos complicado que lo que les voy a mostrar en un momento, porque sabemos que este primer nivel puede con mucho. Linfedema, estrés, depresión, dificultad en dormir, preocupación por la detección temprana, información sobre la cobertura del Seguro Popular. Mucho de eso en primer y segundo nivel se puede manejar sin enviar a la mujer continuamente, que implica gasto para el sistema. ¿Pasamos? Pero hay un nuevo reto. Y no voy a entrar en detalle, pero sí quería ponerlo acá, porque eso es para mí el reto en cáncer y muchas otras enfermedades post-2015. Hay nuevos descubrimientos. Y antes enfrentábamos la tutela, o aquí se llama, ¿cómo se llama? No es la tutela, aquí ¿cómo se llama? El equivalente a la tutela en Costa Rica, que pueden exigir acceso a medicamentos. Navegadores, no, hay la tutela aquí tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama, que salió ayer en la reunión con las mujeres con cáncer. El amparo, gracias. El amparo o la tutela. Que esto es más o menos fácil de contener cuando estamos hablando de medicamentos que son muy costosos y poco eficaces. Y hasta ahorita eso ha sido el reto de los sistemas de salud, pero viene un tsunami. Ese tsunami son medicamentos costosos y altamente efectivos, muy eficaces. Que, ¿cómo decir no? No sé. Esos son 3 ejemplos. Trastuzumab es uno, pero entre trastuzumab y las 2 moléculas que están por salir, nosotros ya sabemos con evidencia y muy buena evidencia que podemos mantener vivas a mujeres con cáncer de mama metastática y varios otros cánceres por años, 6 años, 8 años, no sabemos cuántos años. No hay sistema que aguante este gasto. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Pasamos? Pero hay un área donde sí estamos trabajando, y esta es la última parte de la presentación, donde sí creo que las soluciones son más fáciles. ¿Pasamos? La atención de cuidados paliativos, que tiene que ver con el alivio del sufrimiento. Y si uno piensa bien, y no soy médica, pero he hablado con varios médicos, eso es el núcleo, el corazón de por qué la medicina, ¿no? Se ha ido hacia lo que es la curación, pero se supone que es también para aliviar el sufrimiento. ¿Estamos? Sin embargo,
ha sido totalmente ignorada y olvidado en todo el proceso de cobertura universal en salud y por eso yo digo que viene siendo un reto, un desafío para el post-2015 y mucho más por las crónicas que implican una necesidad mayor de cuidados paliativos y control de dolor. ¿Por qué ha sido olvidado? Uno, los pacientes se mueren. Segundo, si tienes estas enfermedades, créeme, da miedo trabajar en eso. Pero tercero, y eso tiene que ver con sistemas de salud, estamos muy mal con la medición y la parte de establecer prioridades. Cuidados paliativos y control de dolor, que es lo básico, el alivio del sufrimiento, no se mide. Nosotros medimos hacer que la gente vive más o hacer que la gente puede ser más productivo en el mercado laboral o quizás generar más bebés en el caso de las mujeres. Pero no valoramos de ninguna forma lo que simplemente es no sufrir dolor, no sufrir. Entonces, eso implica que cuando llega una lista de prioridades hacia nuestros prestadores de atención y tomadores de decisión, esta nunca está. Y, por otro lado, esta idea de que nosotros trabajamos para una enfermedad, en vez de trabajar por lo que necesitan todos los enfermos. Entonces, hay algo particular y muy irónico. Hay dos cosas que nos va a pasar a todos. Nacimos y morimos. Pero, como los cuidados paliativos y control de dolor y cuidados de fin de vida no se asocian con una enfermedad, no hay un hueco en el sistema de salud donde caben. Porque no somos capaces de pensar en algo que es como un overhead clínico, lo ha llamado Julio, para todo lo que son los enfermos. Y nuevamente la parte un poco anecdótica. Yo había trabajado, cuando llegué a esta escena, 3 o 4 años en advocacy con nuestra ONG Tómatelo a Pecho y nunca había tenido el valor de meterme en el tema de los paliativos. Y aquí estoy hablando para todos los que tienen algún trabajo con una ONG y la parte de advocacy. Yo no tenía este valor. Y entré en este cuarto de esta mujer que era más o menos 2 horas y media por coche de Guadalajara. Y estábamos piloteando con ofrecer quimioterapia cerca de domicilio en un hospital de segundo nivel, solucionando lo que yo había visto en este hospital en Morelos. Y yo tenía mucho ánimo de conocer a esta paciente y ver nuestro programa. Y entramos y lo que fue un total shock para mí, esa mujer obesa, no podía hablar, no podía moverse y muy rápidamente me explicaron mis médicos, que ella tenía metástasis en cerebro y que no necesitaba el Herceptin, necesitaba cuidados paliativos y apoyo de fin de vida. Reacción del hospital, del director, dijo, aquí no ofrecemos paliativos. En ese mismo hospital ofrecen hemodiálisis. Había una sala excelente, muy bonito, con aire acondicionado súper. Ofrecen cirugías, pero cuidados paliativos, absolutamente no. Entonces, inmediatamente dijo a la hija, hay que moverla a Guadalajara. Desastre. La hija empieza a llorar, dice, no tengo los 2,000 pesos que se requiere, me costó 17 pesos llegar aquí en un taxi, no la puedo mover, ella no puede caminar, ¿qué hago? Y yo me sentí como un total fracaso, la verdad. Nuestro programa no había funcionado, la evaluación era un desastre, pero ahí es donde yo aprendí. Aprendí que nuestro sistema no ofrecía absolutamente nada, por lo menos cerca a los pacientes. Y después me di cuenta de que ofrecía, la verdad, muy poco, en muchas situaciones muy complicadas. Y eso es otro núcleo de la historia mía. Sin entrar en mucho detalle, parte de mi miedo era lo que me había pasado 35 años antes, cuando mi papá se murió en Toronto con cáncer de estómago y dolor, y no me querían dar el medicamento para aliviar su dolor. ¿Por qué? Porque iba a morir más rápidamente, por horas, por minutos. Finalmente yo le di este medicamento. Viví por años con la idea de que a lo mejor había hecho algo ilegal. Nunca jamás pensé que había hecho algo indebido, pero sí quizás ilegal. Hoy día no es ilegal, pero la verdad es que enfrentamos aquí, yo creo que eso sí es un tremendo desafío para lo que es la salud global. Que
vivimos ofreciendo paliativos o nada a los pobres y curación a los ricos. Y el riesgo que enfrentamos, como van a ver ahorita en el trabajo que estamos realizando, es que no podemos usar cuidados paliativos como una disculpa que explique el por qué no ofrecimos desde el principio en misma atención a salud a todas las personas, independientemente de su situación económica o social. ¿Pasamos? La situación de acceso a control de dolor nos muestra eso muy claramente. Aquí están los datos, pero si pasamos, van a verlo en un mapa que es mucho más claro. El acceso a opiáceo en nuestro mundo. Eso es la distribución más inequitativa que he visto en mi vida y llevo varias décadas trabajando con números. El mundo en vías de desarrollo desaparece totalmente. Esta lineecita por acá, esta cosa ahí, esa es la India, lo que queda de la India. América Latina, África, nada. Rusia desaparece, China también. En México, en Costa Rica es el doble el consumo de opiáceos por un super programa que vimos ayer, gracias en particular al doctor Salas, pero sigue siendo la verdad baja, porque cuando uno ve Europa quizás es donde debería de estar, no me convence que hay una norma, pero Europa está en la mitad, pero ven engrosadamente la situación de Estados Unidos y Canadá con un consumo promedio de 350,000 miligramos por muerte con dolor. La distribución es el 10% más pobre del mundo consume menos que 200 miligramos por muerte. Y los más ricos, casi 200,000. Eso es la razón por la cual les dije que hay mujeres despertándose con mastectomías sin acceso a control de dolor y niños muriendo con cáncer, con tumores, también sin control de dolor y sin tratamiento. Pasamos. La situación no está mejorando, esa es una escala logarítmica. Las líneas para Estados Unidos y Canadá estarían proyectados por allí, no en este mapa. Si fuera a quitar la parte algorítmica de mostrar los datos, pasamos. Pero sin embargo, hay una novedad en la salud global. En mayo de 2014, la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS y sus países pasaron una resolución muy importante que insta a los países a integrar cuidados paliativos en sus sistemas de salud y como parte de la cobertura universal. Eso es la razón por la cual les dije que ya la definición de cobertura universal incluye paliativos. Insta también a la OMS a apoyar técnicamente a estos países en lograr eso de integración. ¿Pasamos? Sin embargo, cuando mapeamos la situación en el mundo, casi no hay países en verde. Casi ningún país ha logrado una integración de cuidados paliativos y control de dolor en su sistema de salud. O sea, si fuéramos a regresar a este cuadro de 6x4 de lo que tienen que hacer los países, siempre está faltando las intervenciones de la última columna. ¿Pasamos? Y empezamos en el caso de México de analizar función por función lo que faltaba. Rectoría, financiamiento, prestación y generación de recursos y otra vez la neta, vamos mal en prácticamente todo. Eso fue el análisis del año pasado, con mucha advocacy y mucha apertura por parte de nuestros gobernantes. Estamos trabajando en todo eso, a pesar de estar viviendo una guerra con la droga y con los narcos. Es una situación muy difícil y sí les puedo decir que estamos viendo cambios en la regulación, cambios dramáticos en lo que va a ser el financiamiento, en la evidencia, y estamos trabajando también en procesos de capacitación que mucho se necesita. Ese es el análisis por funciones que hay que hacer para todas las enfermedades y países. Termino con lo que estamos haciendo ahora. Entonces decidimos, después de analizar la situación en México con esta experiencia personal y al ver los datos, en particular para cáncer, que había que hacer una comisión
Entonces ya tenemos una nueva comisión Lancet, una de las comisiones oficiales. Me da un enorme gusto que tanto la doctora Sainz como el doctor Lozano son y cuentan entre los 32 comisionados que están trabajando conmigo y con Paul Farmer en eso. Es una mezcla de salud global y sistemas de salud con paliativistas. O sea, es una conversación diagonal. Estamos forzando a médicos que entienden la parte paliativa a trabajar y enfrentar a expertos en sistemas de salud. Una de las áreas donde más estamos trabajando y más difícil va a ser, y lo encabeza el doctor Lozano y el doctor Jameson, Dean Jameson, es cómo tener una nueva medición. Una medición que valora la dignidad y la falta de sufrimiento que la medicina y muchas otras cosas pueden dar a las personas. Si lo logramos, y yo creo que sí lo vamos a lograr, va a ser una nueva forma de medir logros de las intervenciones en salud y una forma de realmente poder decir qué es costo-beneficio, cuando los beneficios son verdaderamente muy grandes y los costos de la atención son muy bajos, que es el caso en general de paliativos y de control de dolor. ¿Pasamos? Esa es la primera reunión que tuvimos en Lancet, en las oficinas de Lancet, hace un par de meses. Y el reto es tener en 18 meses para ustedes, para su consideración, un informe de esta comisión. Ojalá que estaría en Lancet después de revisión de pares y todo lo que implica la parte rigurosa del análisis. Yo lo que voy a intentar hacer allí es incluir estudios de caso, pero también hacer esta mezcla entre la advocacy y la evidencia, que platicamos hace un momento. Porque eso creo que es un caso, un desafío post-2015, que podemos relativamente fácilmente enfrentar, pero hay que levantar la voz, porque no está en la agenda como debería de estar. ¿Pasamos? Conclusiones de lo que vimos, y más rápidamente, porque creo que hubo muchos. Uno, que para mí hay que tomar en cuenta la transición de la mujer, todo lo que estamos viviendo, todo nuestro potencial de contribuir a la familia, a la sociedad, a nuestra felicidad, a nuestro bienestar y a la economía. Y eso para mí, y de hecho para la Comisión Mujer y Salud, es desarrollo sustentable. Porque sin tomar eso en cuenta, no vamos a tener desarrollo sustentable. Sabemos que las enfermedades crónicas y no transmisibles, hay que anexar la palabra crónica a no transmisible, son un reto, un tremendo reto para los sistemas de salud que tenemos que enfrentar. Que la transición demográfica y epidemiológica y eso de las crónicas habla de la necesidad de pensar en cobertura universal efectiva. Que el tema de cuidados paliativos, para mí nuevamente no hay cobertura universal si hay personas sufriendo y muriendo con dolor. Eso es algo que cualquier sistema de salud, por más pobre que sea, puede solucionar. Y tiene que estar ahí para que estemos realmente hablando de cobertura universal en salud. Y finalmente, la respuesta efectiva de la cobertura universal en salud ante las crónicas debe integrar intervenciones a través del continuo de las enfermedades para ser tanto eficaces como para lograr convertir lo que es el desafío de la salud y lo económico. ¿Pasamos? Siempre intento terminar con esta lámina. Normalmente es cuando estoy dando una conferencia sobre el tema del cáncer, el desafío del cáncer en el mundo. Pero me di cuenta de que es válido aquí también. Cuando uno vive en un país donde no hay todos los recursos, es fácil pensar y desesperarse cuando uno habla de cobertura efectiva, cobertura universal o cuando uno habla de la salud global. Sin embargo, el mensaje es para mí que cuando uno trabaja en esta área, como todos ustedes están trabajando en esta área, tenemos que ser optimistas y optimalistas. Y esa es la última anécdota. Esta foto se tomó una semana después de yo tener septicemia. Y lo traigo también acá porque la verdad es que la doctora Sainz vivió esta septicemia conmigo, me vio caer literalmente después de una presentación.
Y cuando yo salí de la casa esa mañana con la septicemia, sabiendo que ya estaba muy mal, fue la única vez en todos los años de tratamiento donde yo dije a Dios y dudaba si iba a regresar. Porque sabía muy bien que septicemia no es quimioterapia, no es cáncer, es un riesgo inmediato. Y sin embargo, a la semana estuve mucho mejor gracias al apoyo de un muy buen médico en México y un hospital de primera, y logramos viajar a Canadá y estamos allí en un parque de mariposas. Pero claro, yo calva, que en general la calvicie no es algo que atrae a los niños, pero resulta que la calvicie, cuando tienes una gorra de color, atrae mucho a las mariposas. Entonces, de repente, lo que era algo muy mal, muy feo, muy triste y casi fatal para mí, se volvió un punto de alegría y algo que atraía felicidad para mi hija, para la familia y para muchas mariposas. Entonces, hay que ver a la salud global un poco así, que siendo optimistas, siendo optimalistas, hay muchísimo que podemos lograr en el post-2015 y es mucho más lo que podemos lograr de lo que no podemos lograr. Muchísimas gracias por esta oportunidad.